Saludos mis amados hermanos. El tema de hoy es domingo de resurrección y vamos a hablar un poquito de lo que es la resurrección y del trabajo que hizo Judas. Y el tema de hoy es Judas siempre creyó en Cristo, siempre, nunca dejó de creer en Cristo y esto lo vamos a demostrar a la luz de la Biblia. Algunos hermanos tratando de defender a Judas, diciendo que Judas fue un calumniado, que Judas fue escogido para traicionar a Cristo. A ver si los hombres tan malos que habitan la tierra, hay que coger uno para traicionar. El mundo está lleno de traicioneros. Si usted sale a buscar un traicionero, va a encontrar uno en cada esquina, porque el hombre, todos los designios de los pensamientos del corazón del hombre son de continua la maldad. Por eso no hay que ir muy lejos y no hay que buscar uno para que traicione. Cualquiera traiciona y son muchos los traicioneros. El que quiere poner a Judas como bueno o como una víctima, evidentemente que no conoce las escrituras. Y el que se pone a poner a Judas como víctima debiera de conocer las escrituras porque Judas es un elemento de las escrituras. Y se ve que los que lo defienden no la conocen. Porque vamos a arrojar una luz, vamos a tratarlo de hacerlo en 4 o 5 minutos, aunque vamos a venir de allá. Eh, en el momento que Dios llama a Abraham, que le dice, en tu simiente, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En este momento, Satanás, el enemigo de la justicia, el adversario, entiende que de Abraham van a ser el Hijo de Dios, o sea, de la simiente, como dice la Biblia, de tu simiente. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Hasta este momento solamente existía el hombre y el pecado. Teníamos el pecado original que había sucedido cuando Adán y Eva, y todavía nadie había redimido esos pecados. En ese tiempo lo que se hacía eran que se sacrificaban animales y un grupo de cosas, pero no había salvación. Tenía que venir alguien a morir por la humanidad para redimir los pecados de la humanidad. Y eso era lo que realmente Satanás quería impedir. En el momento en que Dios le dice a Abraham, en tu simiente serán benditas toda la familia de la tierra, de una vez el enemigo se da cuenta que de Abraham va a salir el Salvador. Entonces por eso de una vez comienza la persecución en contra de Abraham y su descendencia. Primero fue el diablo, hizo todo lo posible para que Dios hiciera llamar a Abraham a sacrificar a Isaac. Este fue el primer atentado en contra del pueblo de Israel, que es de donde viene Jesús, de los judíos. Posteriormente no se pudo porque se buscó un cordero en el lugar de Isaac. Dios le dijo, no lo sacrifique porque ya yo conozco que tú eres un hombre de fe, no sacrifique a tu hijo Isaac. Posteriormente, cuando Isaac tuvo dos hijos, uno se llamaba Jacob y otro se llamaba Esaú. Esaú era el primogénito. Esaú era el que tenía la primogenitura, pero Jacob le compró la primogenitura que Esaú la vendió. Entonces Jacob eh, fue perseguido y le dijo a la mamá, Saúl le dijo a la mamá de Jacob que él lo iba a matar. Este fue el primer, escuche bien, cuando Saúl le dice a la mamá de Jacob que va a matar a Jacob, aquí se produce el primer atentado en contra del pueblo de Israel, aparte del sacrificio de Isaac. Se produce el primer atentado en contra del pueblo de Israel, porque de Jacob viene el pueblo de Israel. El primer atentado contra Jacob es el primer atentado contra Israel. Tiene que irse corriendo, se va para donde un primo de él que vive en Harán, que se llama Labán, tiene dos hijas, tiene algunas hijas, tiene dos, una se llama Raquel y otra Lea. Jacob se enamora de Raquel, pero Labán le da la mayor, que era Lea. Entonces le dice a Jacob que trabaje 7 años más. Y de esas dos mujeres, junto con sus dos esclavas, nacieron, eh, nacieron los 12 hijos de Jacob, que son las 12 tribus de Israel.
Cuando Jacob venía corriendo, huyendo de Labán, Labán lo interceptó y Dios le dijo, cuidado si le habla mal a Jacob, porque Dios tenía que proteger el pueblo de Israel desde ese entonces. Posteriormente Jacob tembló porque pensó que su hermano Esaú también iba a matarlo. Aquí también se iba a producir otro atentado en contra del pueblo de Israel, porque aquí venían no solamente Jacob, sino que venía la familia completa de Jacob, que eran las 12 tribus de Israel. Otro atentado en contra del pueblo de Israel que Satanás a la vanguardia, tratando Satanás de destruir el pueblo de Israel, pero tampoco sucedió, tampoco se pudo hacer nada. En este momento, Satanás no lo logró. Posteriormente, Dios envió a José a, a que lo metieran en una cisterna. Luego José fue a la casa de, de Potifar. La mujer de Potifar sedujo a José. José fue a parar a la cárcel. Allí se encontró con el copero y el panadero. Y entonces de allí, porque él le adivina el sueño al copero y el panadero, y como él le adivina el sueño, sucede que el panadero le corta la cabeza y el copero es ascendido. Entonces, un día, el faraón de Egipto necesita que le adivinen un sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. Y entonces, el copero se recuerda de que José le había adivinado el sueño y así José pasó a ser el segundo de Egipto. Y por esta razón el pueblo de Israel no pereció en la hambruna que hubo en estos tiempos. Satanás persiguió el pueblo de Israel para destruirlo. Posteriormente, el pueblo de Israel se quedó como esclavo en Egipto y había la intención de extinguir todo el pueblo de Israel. El faraón mandó a matar todos los primogénitos. Sin embargo, nació un niño que se llama Moisés y liberó el pueblo de Israel de Egipto y lo trajo a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Muchos pueblos atentaron contra el pueblo de Israel y ninguno pudieron con el pueblo de Israel, porque del pueblo del judío tenía que nacer el Mesías y el pueblo de Israel no podía ser destruido. Posteriormente, el gobierno de Nabucodonosor, un faraón, Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, fue y buscó, desoló, fue y destruyó todo lo que era Israel y el templo, y se llevó cautivo al pueblo de Israel, pero tampoco pudo ser destruido. El pueblo de Israel fue restaurado en su tierra, porque de ahí nacería el Mesías. Cuando Jesús nació, fueron unos reyes magos buscando al Mesías y Herodes, eh, llegó Satanás a Herodes y le dijo, ese es el Mesías que van a hacer, tiene que buscarlo y matarlo porque ese es un rey que te va a hacer la guerra. Y entonces Dios estaba con Jesús y con María y con José y le dijo, coge el niño y vete a Egipto. Y Satanás no pudo destruir al Mesías. O sea, lo que le quiero decir es que toda esta historia que estoy contando es el afán del enemigo por destruir a Jesús, que era el Salvador, fue el Salvador que vino a morir por todos nosotros. Y Satanás quería impedir que él muriera en la cruz del Calvario y por ende naciera todos los hombres que habían nacido desde el día de Adán hasta el día de hoy. O sea, Jesús murió por los pecadores pasados, los pecadores presentes y los pecadores futuros. ¿Qué sucede? Que cuando Jesús coge a los 12 discípulos, ya estamos concluyendo, cuando Jesús escoge a los 12 discípulos, no escogió los 12 y escogió uno para que lo traicionara. No, 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 no. Él escogió los 12 y Satanás comenzó a verificar a ver en cuál de esos 12 podía entrar para tratar de impedir que Jesús salvara el mundo, porque Satanás no conocía el plan de redención. Satanás no sabía de qué manera. Él quería destruir a Cristo, quería que Cristo muriera para frustrar lo que era el plan de redención, que lógicamente él pensaba que matándolo podía frustrar el plan. Entonces Satanás andaba buscando en quién entrar. La Biblia dice que entró en Pedro, que negó 3 veces a Jesús, pero la Biblia dice que Judas
entró en Satanás. O sea, al revés. Satanás entró en Judas. Judas era el tesorero, Judas era avaro. Recordemos que Judas se estaba robando los cuartos del ministerio, dice la Biblia en algunos versículos, y era ambicioso. Y como era ambicioso, el que es avaro, le abre la puerta al diablo. Y eso fue lo que sucedió con Judas. Judas no fue ningún escogido para traicionar a nadie. Lo que pasa es que Judas le abrió la puerta a Satanás y Satanás entró en Judas y de esta manera es que se produce la traición de parte de Judas a Jesucristo, porque Satanás entró en él. Cristo dice aquí que yo lo he cogido a ustedes 12 y uno de vosotros es un diablo. O sea, un diablo, un tipo que se le metió el diablo. Entonces, Judas nunca dejó de creer en Jesús. Lo que pasa es que aunque tú creas en Jesús, si viene el diablo y se te mete, en ese momento tú traicionas a Cristo, tú caes. La Biblia dice que si 70 veces cae el justo, 70 veces lo levantará Jehová. Pero con relación a Judas había una sentencia mala, porque dijo Jesús, dijo, hay de aquel por el que el Hijo del Hombre es entregado, mal le valdría no haber nacido. O sea, había una sentencia en contra de él que entregara a Jesús. Lo que significa que Judas nunca dejó de creer en Cristo. Lo que pasa es que se le metió el diablo. Y como se le metió el diablo, se nubló y entregó al Mesías. Después que lo entregó, se dio cuenta que lo había entregado. Y entonces, en vez de arrepentirse, creía tanto en él, en que él había entregado al Mesías, que se ahorcó. Si no hubiera creído en el Mesías, no se ahorca. Dice, yo entregué un bandido. Pero precisamente él se ahorcó porque creía que había entregado al Mesías. Cosa que también cometió un error, porque si Judas se hubiera arrepentido, no se pierde. Todo el que se arrepiente, aunque entregue a Cristo, no se pierde. Entonces Judas nunca dejó de creer en Cristo. Lo que sucedió con Judas es que se le metió Satanás. Así que atención a los amados hermanos que están en la iglesia. Aunque estemos yendo a la iglesia, no le abran la puerta al diablo. Ciérrenle la puerta al pecucio. No permitan que entre a su vida y manténgase firme. Hoy, que fue el día de la resurrección de Cristo, según dicen muchos, yo no sé si es el día de hoy, pero dicen que fue hoy. Vamos a mantenernos firmes creyéndole a Cristo y no le abra la puerta al diablo. Dios le bendiga, amado.